¿Qué tal? Bendiciones. Es un enorme gozo poder dirigirme una vez más hacia ustedes para poder compartir la palabra del Señor en este tiempo. Quiero compartir bajo el tema Marchen, ubicándonos en el libro de Éxodo capítulo 14 y versículo 15, que nos dice así. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Existen momentos en la vida en los que se desea detener la marcha. Son muchas las causas que surgen. Sin embargo, en su mayoría, esas causas ocurren debido al miedo de enfrentar las circunstancias que se encuentran en la vida. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Al verse enfrentándose a las diferentes circunstancias en su camino hacia la tierra que Dios les había prometido, en ocasiones decidían no continuar esa marcha. Querían detenerse y regresar de donde habían salido, del cautiverio que por más de 400 años estuvieron. Hay una frase muy conocida de un autor desconocido que dice: iré donde quiera siempre que sea marchar hacia adelante. Creo que ese es un buen pensamiento para estos tiempos que estamos atravesando, que seamos capaces de continuar la marcha hacia adelante bajo el entendido de que estamos siendo dirigidos por el propósito o hacia el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Marchemos hacia dónde? ¿Marchemos hacia qué? Es lo que quiero compartir contigo en este tiempo durante esta breve reflexión. Quiero iniciar diciéndote que debemos marchar al conflicto. ¿Al conflicto? Claro que sí. La Biblia nos enseña en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así es. Marchemos al conflicto. Subamos luego, dijo Caleb. Interesante. Moisés había enviado a 12 espías para que pudiesen reconocer la tierra a la cual ellos iban a ingresar. Aquella tierra que Dios había prometido cientos de años atrás a sus antepasados. Pues bien, cuando regresaron estos 12 espías, venían convencidos de que en realidad esa tierra fluía leche y miel. Sin embargo, 10 de esos espías decidieron dar malas noticias, es decir, hablar mal de la tierra a la que Dios los iba a introducir. Ellos dijeron que era imposible poder entrar a esa tierra. Sus moradores eran algunos de ellos gigantes. Sus ciudades estaban totalmente fortificadas, que era imposible penetrarlas. Esa era la actitud, o esa fue la actitud con la que ellos llegaron a dar las noticias de lo que habían visto, aún reconociendo que realmente esa tierra era una tierra de bendición, una tierra donde ellos podían prosperar en todas las áreas de sus vidas. Pero Caleb, como leímos en el verso, no tenía el mismo espíritu, no tuvo la misma actitud que aquellos hombres que dieron esa mala noticia de la tierra prometida. Al contrario, Caleb estaba seguro de que al marchar hacia esa tierra que Dios había prometido, se iban a encontrar con conflictos. Era inevitable que los conflictos no estuviesen presentes. Pero Caleb tenía su confianza puesta en el Señor nuestro Dios, porque era Dios el que había prometido esa tierra para ellos. Y por eso no le importó el conflicto. Marchemos al conflicto, subamos luego, porque Caleb estaba seguro de que Dios les iba a entregar en posesión esa tierra que les había prometido. Así que tenemos que seguir marchando y marchemos al conflicto,
porque es inevitable que los conflictos desaparezcan en nuestra vida. En nuestro diario andar, en nuestro caminar en la fe, en nuestro andar en este camino, nos vamos a encontrar con muchos conflictos en la vida, pero no podemos dar tregua a esos conflictos. No podemos retroceder por causa de ellos. Tenemos que enfrentarlos. Y para ello necesitamos estar confiados en el Señor nuestro Dios. Por eso, cuando Dios eligió como sucesor de Moisés a Josué, Dios le dijo a Josué que tenía que ser muy valiente. Tenía que esforzarse, tenía que tener el valor suficiente porque él también iba a enfrentar conflictos. En este caminar tenemos que actuar con valor, con decisión, con determinación y enfrentar los conflictos que se nos presentarán en la vida. Segundo, marchemos a la madurez. Sí, marchemos a la madurez. Vamos adelante. La carta a los Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2 dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Existen diferentes situaciones en la vida, pero dependerá de nosotros aprovechar esas situaciones y desarrollarnos en medio de ellas. Como creyentes, en la vida tenemos un proceso de crecimiento, un proceso de progreso, un proceso de edificación en nuestra vida. Y no podemos creer que ese proceso se va a detener. No puedes detener ese progreso, no puedes detener ese proceso de edificación, de crecimiento, de desarrollo, de madurez en tu vida. Porque entonces estarás deteniéndote en esa marcha y te impedirá alcanzar los propósitos que Dios ha establecido para tu vida. Qué maravilloso y qué interesante es que Caleb actuó con total madurez. Él sabía que enfrentar los conflictos le iba a dar la oportunidad de desarrollar su vida, de desarrollar su carácter, de desarrollar su fe y su confianza en el Señor nuestro Dios. Muchas personas no maduran porque no son capaces de marchar a la madurez. Retroceden cuando ven los conflictos, retroceden cuando ven las circunstancias adversas en la vida y prefieren renunciar al propósito de Dios y retroceder. Tú y yo no podemos hacer eso. Tenemos que marchar no solo al conflicto, sino que marchar a la madurez, porque eso nos dará crecimiento, desarrollo en la presencia gloriosa del Señor nuestro Dios. Marchemos, en tercer lugar, a la comunión. La Biblia nos muestra en el libro de los Salmos 122 y versículo 1 la siguiente forma: Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Marchemos a la comunión. A la casa de Jehová iremos, dijo el salmista. Qué maravilloso es saber que debemos marchar a la comunión. ¿Por qué? Porque somos llamados a ello. Caleb no solamente estaba interesado en seguir marchando él únicamente a la tierra prometida, sino que estaba animando, exhortando a todo el pueblo para que juntos, en un mismo sentir y pensar, pudiesen ingresar a esa tierra que Dios les había prometido. Claro que sí. Caleb tenía comunión con Dios y también tenía comunión con su prójimo, con su semejante. Qué maravilloso es cuando estamos en una comunión vertical, pero también horizontal.
que nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios es inclusiva en nuestra relación con nuestros semejantes. No podemos determinarnos el seguir solos, el avanzar solos y dejar atrás a aquellos que también necesitan en muchas ocasiones una palabra de aliento, una palabra que les ayude a comprender, a entender que hay alguien que nos está dirigiendo, que nos está orientando y por lo tanto debemos avanzar. En los conflictos nos vamos a encontrar a personas que se desaniman. Nos vamos a encontrar muchas personas que quieren retroceder. Pero tú y yo, que tenemos un pensamiento y un espíritu diferente, estamos ahí para poder, en la comunión que tenemos con Dios y con nuestro semejante, poder apoyarle, poder animarle, poder decirle, vamos adelante, tú puedes. Yo voy contigo, estamos juntos en este camino, estamos juntos en este propósito de reino. Así que sigamos, no nos detengamos. Dios está con nosotros y el Señor nos concederá la victoria. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Esa madurez es importante porque nos ayuda a marchar. Y así, de hecho, nos dice la Biblia, que debemos continuar, que debemos seguir. Aquellos que son maduros tienen una comunión con el Señor y tienen comunión con su prójimo. Y sabrán animar, sabrán exhortar en su momento para que aquellos que quieren retroceder puedan seguir adelante. También la Biblia nos enseña que debemos marchar a la separación. ¿Marchar a la separación? Claro que sí. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo 13, nos enseña precisamente a esa separación que estamos refiriendo. Dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El escritor de esta carta nos presenta aquí una analogía para la identificación de los creyentes con Cristo en su rechazo por parte de los judíos. El cuerpo de los animales que eran ofrecidos en el día de la expiación no eran comidos, sino que eran quemados fuera del campamento, según nos dice el Levítico capítulo 4, verso 21 y el capítulo 16, el versículo 27. Jesús, quien fue el sacrificio expiatorio supremo, según la Biblia nos enseña, crucificado de forma similar fuera de las puertas de Jerusalén. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 17. Pero, ¿a qué queremos llegar con esto? El sentido figurado, esto nos enseña que los creyentes debemos unirnos a Cristo Jesús fuera del campamento del mundo y por completo dejar de ser parte de sus prácticas impías y también de su sistema de maldad. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 4 de esta forma. Lee conmigo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es. Si nosotros decidimos militar en el camino del Señor nuestro Dios, debemos entender que estamos para agradar a aquel que nos llamó. Ese es nuestro principal propósito, agradar al Señor nuestro Dios. Poder en mente, en corazón, en palabras y en hechos, agradar a nuestro Dios. Así que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué razón? Porque si lo hace,
no estará agradando al Señor su Dios. Por eso, en esta cuarta aspecto que estamos hablando de marchar a la separación es salir de las prácticas impías, salir de ese sistema de pecado. No podemos nosotros continuar en esa misma situación porque somos nuevas criaturas. Esas cosas viejas, antiguas han pasado. Todas han sido nuevas en Cristo Jesús. Y esa novedad también implica nuestra novedad de vida. Cómo caminamos, cómo andamos en el Señor nuestro Dios. Así que quiero concluir en esta noche diciendo de que debemos marchar al conflicto. Subamos luego, recuerda, dijo Josué. Es inevitable los conflictos, pero tenemos que enfrentarnos recordando que Dios está con nosotros. Marchemos, en segundo lugar, a la madurez. Vamos adelante. Que esos problemas, que esas dificultades que enfrentemos sean oportunidades que nos permitan desarrollar en la vida. Tercero, marchemos a la comunión. Tenemos esa comunión vertical, pero también es importante la comunión horizontal. Que aquellos que están retrocediendo o que quieren retroceder puedan encontrar en nuestras palabras aliento, fe, esperanza, para que ellos puedan también seguir adelante en este camino. Y en cuarto lugar, marchemos a la separación. Salgamos. No seamos parte de las prácticas de iniquidad y de este sistema de pecado que gobierna el mundo actual. Nuestra mirada está puesta en nuestro Señor y a Él nos debemos en la vida. Así que quiero concluir diciéndote que la única forma para desarrollar en cualquier ámbito de la vida es seguir hacia adelante. En relación a Dios, nosotros los creyentes debemos marchar sin detenernos. Así que ya lo sabes, debes continuar hacia adelante. Recuerda, el Señor nos ha dado la victoria. Esa victoria es nuestra y es importante que sigas creyendo y confiando en ello. No te detengas, sigue adelante, sigue marchando, porque el Señor nuestro Dios estará contigo, como dijo a Josué, donde quiera que tú vayas. Créele al Señor nuestro Dios. Es mi oración que eso ocurra en tu vida y que podamos seguir adelante en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tengas temor, no tengas miedo. Sigue marchando, sigue confiando, sigue creyendo que Dios va al frente tuyo, que está a tu lado para poder acompañarte en este decorrer, en este camino que el Señor ha trazado, ese propósito glorioso de vida para ti. Confía en el Señor nuestro Dios. Sigue adelante. Marchemos juntos, porque el Señor nuestro Dios nos dará la victoria gloriosa y maravillosa que Él ha prometido. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir la vida del hermano o de la hermana que me está escuchando, de cada persona, Señor, de cada oyente que ha escuchado esta reflexión. Ayúdalos a seguir adelante. Señor, permite que en medio de los conflictos que puedan ellos estar enfrentando, sean capaces de seguir marchando, Señor, creyendo de que no es con sus fuerzas, sino con la fuerza de tu Espíritu que podrán vencer y alcanzar la victoria que tú has dispuesto para ellos. Ayúdales a ser capaces de mirar más allá de lo que están viendo frente a sus ojos. Señor, que sean capaces de ver la victoria, de alcanzar la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Seguiremos adelante.